Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas noches, amados hermanos, mis amigos. Una vez más, bendiciones. Les saludamos en Cristo Jesús, dándole la bienvenida una vez más a un capítulo más de este ministerio, específicamente en esta serie que estamos llevando los días jueves. Hermanos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos de verdad de todo corazón. En esta noche vamos a continuar estudiando acerca de personas del Antiguo Testamento. En esta noche vamos a meditar sobre una gran persona del Antiguo Testamento. En específico, vamos a estar estudiando acerca de Caleb. Agradecemos siempre su sintonía, agradecemos también sus preguntas y el apoyo que le dan a este ministerio. Gracias de todo corazón, hermano, por apoyarnos los días lunes, los martes y también jueves y viernes, que son los días que estamos trabajando para el Señor y también para ustedes. Les ruego, hermanos, en esta noche me acompañen en una oración para que el Padre Celestial nos acompañe en lo que hoy vamos a estudiar y que podamos encontrar refugio, fortaleza para nuestra vida espiritual y seguir caminando siempre asidos de su mano. Por favor, acompáñenme a orar. Bendito Señor poderoso, gracias le damos por un día más que usted nos ha regalado. Gracias por la inmensa bondad de que usted nos permite estar con vida y con salud, cuando muchos, Señor, no han gozado de esta bendición. Damos gracias porque nos da usted la oportunidad de venir delante de su presencia en oración y también pedirle, Padre, que usted bendiga su palabra, que bendiga el estudio de esta noche, que bendiga cada una de nuestras vidas para que podamos siempre, Señor, a través de su palabra encontrar fortaleza para hacer su santa voluntad. Sabemos que hay circunstancias en la vida como la enfermedad y la escasez y los problemas, los afanes. Todas estas situaciones a veces nos desaniman e impiden que podamos avanzar como deberíamos hacerlo en la vida cristiana. Rogamos para que usted nos ayude en esta noche, perdone cualquier ofensa que hayamos cometido delante de su presencia y que podamos, Señor, siempre hacer su santa y divina voluntad. Guarde a todos los que hoy escuchan esta lección, a mis hermanos y a mis amigos, para que puedan ellos de alguna forma también predicarlo a otras personas. Rogamos, Padre, todas estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos al estudio. Muy bien, hermanos, estamos ahora sí de vuelta para el estudio de esta noche. Hoy meditaremos en la vida de Caleb. Y para iniciar esta meditación, quiero que me acompañen a leer dos textos. El primero de ellos está en Números, capítulo 14, versículo 24, donde la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Leamos. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, dice otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. El siguiente texto que quiero que leamos está en Josué, capítulo 14, versículo 14, que dice así: Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Hermanos, estos son los dos textos bases donde sacamos o vamos a estudiar en esta noche acerca de la vida de Caleb. Nosotros tenemos que recordar un poco, hermanos, acerca de Caleb y centrarnos un poco en el contexto.
Caleb, hermanos, había nacido como esclavo. Permítame ayudarnos una vez más con la presentación en esta noche. Hermanos, Caleb dice que había nacido en Egipto, había nacido como esclavo en Egipto. Al igual como vimos la semana pasada, que hablamos de Aarón, nacido en Egipto, Caleb pasó sus primeros 39 años en Egipto, según lo que Josué 14:7 nos dice. Así que Caleb era aproximadamente unos 44 años menor que Aarón. Y es importante rescatar que este hombre Caleb presenció toda la bondad de Dios, así como todo el pueblo de Israel. Caleb fue de esa generación que vio todas las bondades del Señor, cómo Dios los sacó de Egipto con poder a través de las plagas que hizo caer sobre Egipto, cómo los trasladó el Señor por todo el desierto y nunca les faltó nada. Caleb fue uno, al igual que todo el pueblo de Israel, uno de los que vio cómo la nube los acompañaba, les daba sombra en el día, cómo era la columna de fuego, los guiaba de noche, cómo el Señor nuestro Dios abrió el mar y pasaron en seco hasta llegar al otro lado. Caleb fue uno de esos hombres que presenció el maná caído del cielo y cómo el agua brotó de la roca. Ahora estamos en Números capítulo 14, y tenemos que recordar que Dios les había prometido al pueblo de Israel entrar a la tierra prometida, una tierra donde fluía, donde había leche, donde había miel, donde había prosperidad, donde había gran bendición. Esta había sido la promesa de Dios para el pueblo de Israel. Sin embargo, esa tierra ellos tenían que ir a conquistarla. Así que 12 hombres son escogidos, entre ellos Josué y Caleb. Estos 12 hombres son enviados como espías a espiar la tierra. Y en Números capítulo 14 nosotros encontramos ese regreso de esos 12 hombres y nos van a dar, o les van a dar al pueblo de Israel un reporte acerca de lo que ellos vieron. Pero es importante, hermanos, que entonces nosotros podamos entender o que podamos ver que este hombre Caleb está dentro de este grupo. Está dentro de los que vio las maravillas del Señor, todos los eventos y grandes maravillas que el Señor había hecho. Entonces, de aquí vamos nosotros a extraer gran parte de la enseñanza de esta noche. En Números 14, quiero que lea por favor conmigo versículos 30, por lo menos hasta el versículo 33. Números 14, 30 al 33. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Muy bien, hermanos, en esta noche vamos a ir avanzando un poquito rápido porque quiero que compartamos todos juntos 9 características. Quiero que veamos por lo menos 9 características en la vida de Caleb que nosotros hoy en día debemos imitar. De los 12 espías que fueron a registrar o a espiar la tierra, 10 de ellos están dando un reporte negativo al pueblo de Israel. Están diciendo: esta tierra es tierra de gigantes, es una tierra que traga a sus moradores, es una tierra a la cual
está amurallada, tiene grandes murallas, es una tierra a la cual nosotros no vamos a poder pasar, es una tierra a la cual no vamos a poder poseer. Sin embargo, Josué y en este caso Caleb tratan de animar al pueblo con un reporte positivo. Y como vamos en esta noche, hermanos, a meditar acerca de Caleb en los dos versículos y específicamente Josué 14:14, vimos que Caleb fue un hombre que siguió completamente o cumplidamente a Jehová su Dios. Y eso es lo primero, hermanos, que nosotros necesitamos aprender. La primera característica de Caleb que quiero que estudiemos en esta noche es que Caleb conocía la voluntad de Dios sobre esta situación. Caleb conocía la voluntad de Dios. Él sabía que Dios quería que los israelitas salieran de Egipto. Caleb también sabía que Dios quería que ellos viajaran a una tierra que Él les mostraría. Caleb entendió que Dios quería que la gente confiara en Él. Y Caleb sabía que Dios esperaba que los israelitas conquistaran en fe la tierra a la cual Él los conduciría. Entonces, hermanos, es importante para nosotros conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas? ¿Cuáles son las promesas que Dios nos ha dado? En primer lugar, Caleb conocía la voluntad de Dios. Y yo quiero que usted note que no solamente él, la promesa de heredar la tierra prometida, Dios no se la había dado solo a Caleb, no se la había dado solo a Josué, a Moisés, sino a todo el pueblo, todo el pueblo de Israel. Por eso Dios está trabajando con ellos en el desierto, les muestra su poder, les muestra sus maravillas. Los israelitas nunca tuvieron una razón suficiente, una excusa suficiente de gran tamaño para confiar en el Señor. Sin embargo, vemos que el corazón de Caleb fue un corazón diferente. Él no solo conocía la voluntad de Dios, sino que tuvo confianza en las cosas que él tenía que hacer. En otras palabras, Caleb dijo, esta es la voluntad de Dios y yo necesito hacer la voluntad de Dios. Dios quiere llevarnos a la tierra prometida. Ciertamente vamos a llegar allá, es una tierra próspera, pero el camino no va a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Es cierto. Hay gigantes, es cierto, es una ciudad amurallada, vamos a tener que luchar, vamos a tener que trabajar, pero podemos hacerlo. No me importa, prácticamente esto es lo que dice Caleb, no me importa si los demás lo quieren hacer o no, yo voy a agradar al Señor porque yo conozco la voluntad del Señor, conozco la sabiduría de Dios. Cuando otros del pueblo de Israel querían regresar a Egipto, hermanos, Caleb se mantuvo siempre confiando en el Señor y dijo, sí podemos. Las adversidades, hermanos, esta es una lección para nosotros, las adversidades vienen en ocasiones para probar cuán fuerte es nuestra fe. Ya Dios les había dicho, ya Dios le había dicho al pueblo de Israel, ustedes van a poseer esa tierra, no importa qué venga, yo los voy a llevar a esa tierra. Los estoy sacando de esta esclavitud de 400 años y los voy a llevar a un mejor lugar. Esa promesa era suficiente para que el pueblo creyera, no importa la adversidad. Y vemos a Caleb confiando en el poder de Dios, de que Dios los conduciría a ese lugar. Al igual que Caleb, entonces, nosotros necesitamos aprender la voluntad de Dios para nuestras vidas y luego ponernos a cumplirla. Es que Dios nos ha dado promesas a nosotros también, pero eso no significa que nosotros no tengamos que trabajar en el orden de alcanzarlas. También tenemos una parte de responsabilidad. Dios les había prometido la tierra, ellos tuvieron que ir a espiarla. Si hubiera sido fácil, no hubiera sido necesidad de ir a espiarla, pero fueron a espiarla y ellos tenían que ir y entrar y poseer esa tierra, confiando siempre
en el Señor. 10 de los espías traen un reporte negativo, pero Caleb se mantiene positivo porque confió y conocía la voluntad de Dios para él y para el pueblo de Israel. En segundo lugar, Caleb tenía fe. Caleb tenía fe, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Dice la escritura en Hebreos 11:6. Pero Caleb tenía fe en Dios. Tenía fe en que Dios es bueno. No hay instrucciones que no son para el bien del hombre, porque Dios es omnibenevolente. Cuando Dios nos da instrucciones, cuando Dios nos da mandamientos, hermanos, es siempre buscando nuestro bien, es siempre buscando nuestro beneficio. Caleb tenía fe en el conocimiento y la sabiduría de Dios. Sabía que Dios sabe lo que es verdad y que Dios tiene la sabiduría para saber cuál es el mejor curso de las cosas. Generalmente, hermanos, como humanos vemos o tenemos la tendencia de buscar el camino más fácil, pero a veces Dios nos va a hacer dar vueltas, nos va a llevar por caminos escabrosos, por caminos difíciles, para que podamos aprender a depender de Él y no en nuestros propios logros, en nuestras propias fortalezas. Esto le pasó al pueblo de Israel, pero Caleb siempre supo que Dios sabía lo que era mejor para ellos. Caleb tenía fe en la integridad de Dios, es decir, que Dios no miente y que Dios hará siempre, siempre hará lo que Él hará y siempre hará lo que Él dice. Si Dios nos ha prometido algo, hermanos, podemos estar seguros de que lo va a cumplir. Por más oscuro que se vea el camino, por más escabroso, por más gigantes que aparezcan en el camino, el Señor nos llevará a la tierra prometida, a la promesa que Él nos ha dado. Podemos nosotros tener esta fe en esta noche, en este día que estamos estudiando. Por más oscura que se vea su situación, Dios está con nosotros y Él siempre cumple sus promesas. Caleb tenía fe en el poder de Dios. Dios tiene el poder para hacer lo que sea que Él ha dicho que hará. Hermanos, cuando usted encuentra a estos varones en el verso 31 diciendo, los varones que subieron con Caleb en el verso 31 dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Hermanos, ¿dónde estaban poniendo estos hombres su fe, su esperanza? La estaban poniendo en ellos mismos. ¿Dónde estaban dejando estos hombres a Dios? ¿Dónde estaban dejando el pueblo a Dios? Una vez más les digo, habían visto ya las maravillas del Señor. Habían visto cómo el Señor los había sacado con poder de Egipto. Y los encontramos ante una ligera adversidad en el orden de alcanzar la tierra prometida y ellos comienzan a desesperarse. Comenzaron a ver lo que estaba solo delante de sus narices. Y no es esto lo que pasa, hermanos, cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en el pasado. Olvidamos su poder y nos frustramos. Pero no Caleb. Caleb tenía fe en la autoridad de Dios y él mismo se sometió a ello. Hermanos, necesitamos tener fe, la fe de Caleb. Al igual que Caleb, necesitamos esta fe inquebrantable en Dios, que nada nos quiebre, que nada nos atemorice, que nada nos haga temblar. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles. Muchos han adquirido el virus, muchos están temerosos del virus, muchos están perdiendo trabajos, muchos están pensando en suicidarse, muchos están perdiendo la esperanza. Recientemente recibí un mensaje de texto de una persona pidiendo consejería porque quiere quitarse la vida.
Y esta situación es triste, hermano, que las personas ya no vean esperanza y que la mejor opción es quitarse la vida porque han perdido su trabajo, han perdido la salud, han perdido... Hermanos, podemos perderlo todo, pero si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Tengamos fe en la integridad de Dios, en el poder de Dios, también en la autoridad, en su conocimiento y su sabiduría. Sé que no es fácil, pero necesitamos ser hombres y mujeres de fe. Siguiendo, hermanos, con este estudio, la tercera característica que encontramos en Caleb es que Caleb claramente vio las dificultades. Uno podría pensar, analizando la vida de Caleb, ¿que acaso Caleb era ciego? ¿Que acaso Caleb no vio la situación de lo que estaba pasando? Claro que sí, él fue uno de los espías. Él vio exactamente lo mismo que vieron los otros 11. Leamos, por ejemplo, hermanos, en Números capítulo 13, en el versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid he aquí al Negev y subid al monte. Versículo 21, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad. Verso 22, y subieron al Negev y vinieron, hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los hijos. Verso 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Hermanos, todos estos versículos que he leído en este momento hablan en plural. Todos vieron, todos fueron, todos espiaron. Caleb también, vio claramente las dificultades, al igual que Josué. Ellos estuvieron ahí. Ellos vieron los gigantes y las ciudades fortificadas y todos los demás problemas. Cuando nosotros vemos los problemas por venir, parece que nos paramos, nos quedamos atónitos, nos atemorizamos, perdemos el ritmo en el cristianismo, hermanos, pero Caleb nos dice en el estudio de esta noche que cuando nos enfrentemos a estos problemas tenemos que apretar el acelerador, no quedarnos de pie, en shock, atemorizados, tenemos que avanzar. Él no dejó que la mayoría ganara, él dio su propio punto de vista y fue un punto de vista positivo. Caleb reconoció que las dificultades, el trabajo duro y el sacrificio estarían involucrados en hacer lo que Dios les había dicho que hicieran. Caleb no negó que las ciudades de la tierra estuvieran amuralladas. Es más, dijo fortificadas hasta el cielo. También dice, los hombres de la tierra eran formidables, eran más grandes y más altos que nosotros. También Caleb vio que era una tierra que devoraba a sus habitantes. Él no era ciego para nada. Sin embargo, Caleb no centró su mirada en los problemas. Él centró su mirada en el Señor. Y es ahí donde está la diferencia. Poner nuestra mirada en el Señor y no en los problemas. Si usted nota, en el capítulo 14, Números capítulo 14, versículo 6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, ambos,
que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y si Jehová se agradase de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Palabra del Señor, hermanos. Sin embargo, Caleb nunca permitió ver a Dios en la sombra de estas dificultades o problemas. Al igual que Caleb, debemos reconocer las dificultades y problemas y ponerlos en su lugar. Hermano, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero hay que ver los problemas y ponerlos en su lugar y seguir teniendo nuestra mirada en el Señor. Siguiente característica que aprendemos de Caleb. Caleb colocó las dificultades en la sombra de Dios. Los 10 espías vieron a Dios en la sombra de los problemas que vieron, pero Caleb se negó a verlo de esta manera. Caleb no tenía miedo de ir donde Dios le dijo que fuera, sin importar cuán siniestro, hermanos, pudiera ser o cuán siniestro podía parecerle a ellos. Caleb no tenía miedo, no tuvo miedo, hermanos, de pelear con quien Dios le dijo que peleara. Estaba convencido de que Dios les daría la victoria sobre cualquier enemigo, sin importar cuán fuerte y cuán feroz ese enemigo pareciera. En estos textos que acabamos de leer, Números 14, versículo 6 y por lo menos hasta el versículo 9, encontramos a un hombre de fe, un hombre que no se amedrentó por los problemas. Me encanta esta expresión que usa Caleb, porque nosotros ciertamente hemos visto esos gigantes, ciertamente hemos visto esas murallas, esa ciudad fortificada, ciertamente hemos visto todo lo que ahí hay, pero nosotros los comeremos como pan, porque sabemos que su amparo, su poder, su fortaleza se ha apartado de ellos y, subraya en su Biblia, y con nosotros está Jehová. Hermano, note la frase de Caleb, con nosotros está Jehová. Caleb reconoció que cualquier problema, por más grande que sea, nunca va a ser más grande que nuestro Dios. Amén. ¿Podemos decirlo, hermanos? No importa cuán grande y difícil parezca su problema, nunca, jamás, nunca jamás ese problema será más grande que su Dios. Él no tuvo miedo de ir donde Dios le dijo que fuera, ni de pelear contra quien tuviera que pelear, porque él sabía que Dios iba delante de él, el Dios todopoderoso, el fuerte en batalla. El que los había sacado de Egipto era el mismo que los iba a llevar a la tierra prometida. El mismo que nos ha rescatado de la potestad de las tinieblas, que nos ha rescatado del pecado, será el mismo que con poder y misericordia nos podrá llevar, hermanos, a la vida eterna, que es nuestra tierra prometida. Pero el camino no será fácil. Van a haber problemas, van a haber dificultades. No dejemos que los problemas nos desanimen y nos hagan perder la mirada del Señor. Necesitamos, al igual que Caleb, ver a Dios, a nuestro Dios, grande y a un Dios que está a cargo de la situación. Siguiente característica, hermanos, la fe de Caleb le dio un gran optimismo, hermanos.
Si hay algo que necesitamos aprender en la vida cristiana es a ser optimistas y no pesimistas. Y cuando los problemas vienen, es fácil desanimarse y ponernos pesimistas. Pero esto no le sucedió a Caleb. En medio de la situación, Caleb fue un hombre optimista. Los 10 espías dieron un informe muy pesimista. Dice el versículo 33, vimos allí gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así le parecíamos a ellos. Me encanta esta expresión porque ellos mismos reconocen, éramos a nuestro parecer. No era que así fuera, ellos se veían delante de sus hombres como langostas. Esa quizás era una realidad. Ellos estaban viendo los gigantes y se amedrentaron. Esto fue a pesar de la abundante naturaleza de la tierra. Es decir, ellos no solamente vieron las cosas negativas, sino que pudieron ver que en realidad era una tierra productiva. La tierra prometida era una tierra de abundancia, donde de verdad había leche y miel. Pero eso no les importó a ellos. De hecho, llevaron frutos de la tierra. Era una tierra abundante, pero ellos se enfocaron más en el problema, en las dificultades, que en lo positivo. Mas no así Caleb. Caleb fue un hombre de gran optimismo. Note las palabras de Caleb en el versículo 30 una vez más. Dice, subamos luego. Después de haber escuchado el reporte negativo, dice Caleb al pueblo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb habla en plural, vayamos, poseamos esta tierra, tomemos esta tierra, porque más somos nosotros que ellos. ¿Por qué está diciendo esto Caleb? Porque sabemos que el Señor nuestro Dios está con nosotros, mas no está con ellos. He aquí que somos mucho más que vencedores, dice Pablo a los romanos en el capítulo 8. Somos más que vencedores si Cristo está con nosotros. Nosotros podemos vencer este problema. Fue prácticamente lo que dijo Caleb. La fe le hizo saber a Caleb que sabía o que podían vencer. Él vio las adversidades, pero las adversidades no le apagaron su fe. Y nosotros sabemos que en 2 Corintios, hermanos, capítulo 5, verso 7, dice que debemos andar por fe y no por vista. Nosotros, los hijos de Dios, debemos andar por fe y no por vista. Si andamos por vista, en ocasiones las situaciones van a parecer difíciles. Pero cuando andamos por fe, cuando andamos creyendo y confiando siempre en el Señor, ninguna circunstancia aparecerá como difícil. Nada será imposible de alcanzar. Así que hermanos, Caleb gritó, subamos de inmediato y tomemos posesión porque estamos en condiciones de superarlo. Eso fue lo que dijo Caleb en el versículo 30. Podemos nosotros decirlo. Podemos nosotros decir en esta noche, vamos a superar el problema y la dificultad en la que estamos. Vamos a salir adelante. Aunque todo se vea oscuro, aunque haya escasez, aunque haya dolor, aunque hayan lágrimas, aunque haya sufrimiento, vamos a salir adelante. Porque el Señor está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá venir contra nosotros? Al igual que Caleb, entonces necesitamos ver a Dios como nuestra fuerza impulsora. No seremos, nosotros los que ganaremos por nuestra propia cuenta, sino por lo que el Señor hace en nuestras vidas. Siguiente característica, hermanos. Caleb no fue arrastrado por el reporte pesimista y negativo y las súplicas de desobedecer a Dios. En el versículo 31, 32 y 33 que ya hemos leído, los 10 hombres dan un reporte sumamente negativo.
De hecho, hermanos, si usted analiza el capítulo 14 de Números, este reporte negativo influyó en que todo el pueblo de Israel comenzara a quejarse contra Dios, comenzaran a quejarse contra Aarón y contra Moisés, pero Caleb no permitió, no se dejó arrastrar por ese reporte negativo. Ellos dijeron, estos 10 hombres dijeron también en plural, no podremos poseer esta tierra, no podremos. Ellos estaban centrándose en sus propias capacidades. De hecho dijeron, ellos son más fuertes que nosotros. ¿A dónde estaban poniendo al Señor? ¿A dónde estaban, hermanos, poniendo al Señor, su Dios que los había sacado de Egipto? Somos a nuestro parecer, dicen ellos en el versículo 33. A veces nosotros, hermanos, nos vemos chiquitos también en medio de los problemas. Perdemos de vista, perdemos el sentido, perdemos el rumbo. Por favor, hermanos, no dejemos a Dios en segundo lugar. No seamos de esos que apenas viene una dificultad, empiezan a murmurar contra Dios. Ellos habían sido esclavos en Egipto por 400 años y usted los encuentra en el capítulo 14 de Números, versículos 2 y 3, diciendo, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y que nuestros niños sean por presa, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y querían matar, hermanos, querían matar. Decían uno al otro en el versículo 4, designémonos un capitán, volvámonos a Egipto. Y hablaron a toda la congregación. Ellos incluso estaban tan molestos que querían hacerse un capitán, otro líder, volver a Egipto. Imagine usted la falta de fe. Pero Caleb no fue contaminado por este negativismo, mas se mantuvo siempre firme, siempre positivo, confiando en el Señor. Así que, hermanos, nosotros, al igual que Caleb, necesitamos mantenernos positivos en medio de todo el negativismo que nos rodea, en medio de las noticias, de todo lo que escuchamos en el día a día. Todo parece ponerse cada vez peor, pero nosotros los hijos de Dios confiamos en que todo ha de salir bien. Siguiendo, hermanos, disculpen con esta presentación, Caleb rasgó su ropa y le rogó a Israel que confiara en Dios y que no temiera a la gente de la tierra. Esto es impactante, hermanos. Usted nota en esta historia, si algo uno puede aprender y rescatar de esta historia es, hermanos, la gente negativa contagia a otros. Pero también es cierto que si somos positivos, vamos a contagiar de ese positivismo a los demás. En este caso, estos 10 hombres habían mal influenciado al pueblo de Israel. Israel ya estaba murmurando contra Dios. En nuestra vida cristiana, dependiendo de cómo nosotros veamos las cosas, de cómo veamos las situaciones, vamos a contribuir a que otros hermanos se animen o por el contrario, vamos a contribuir a que otros hermanos se desanimen. Ojalá siempre las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras sazonadas, palabras que animen, que fortalezcan la fe de los demás miembros del cuerpo de Cristo. Al igual que Caleb, debemos defender entonces a Dios, defender a Dios, recordar siempre la bondad de Dios, recordar siempre sus maravillas en medio de las situaciones difíciles. Ciertamente, quizás hoy las cosas no estén como nosotros quisiéramos, quizás las cosas no estén aparentemente ante nuestra vista como como cosas buenas, pero sí, hermanos, tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso será un impulso, será un motor para nosotros seguir adelante. Siguiente característica, hermanos, de Caleb, la obediencia fiel de Caleb lo salvó.
En el versículo 5, 6, 7 y hasta el versículo 10, usted encuentra a Caleb eh, motivando al pueblo de Israel, transmitiéndole esa fe, ese positivismo que él tiene al pueblo. Pero específicamente, y fue el versículo que usamos, hermanos, en nuestra introducción en esta noche, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Desafortunadamente, hermanos, con el reporte negativo que habían dado los 10 espías, Israel murmuró contra Dios, desconfió de Dios, desconfió de su bondad, de su misericordia, y Dios les anunció que por su falta de fe ellos no entrarían a la tierra prometida. Por más que hubo ruego de parte de Moisés, de Aarón, de incluso Caleb, Josué, Dios dijo, yo no los dejaré entrar a la tierra prometida. Y se cumplió, hermanos. De hecho, toda esa generación fue pereciendo en el desierto. De toda esa generación que salió de Egipto, solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Y Jehová nos da la razón del por qué. ¿Por qué le permitió a Caleb entrar a la tierra prometida? Dice porque estuvo siempre dispuesto. Dice, hubo en él otro espíritu. Caleb fue diferente. Y hubo en él no solo otro espíritu, sino que decidió ir en pos de mí. Por esa razón yo le meteré a él en la tierra donde él entró. Y no solamente a él, sino que también su descendencia poseerá esta tierra. ¿Fue Caleb la minoría, hermanos? ¿Fue Caleb la minoría? Claro que sí, claro que lo fue. Le importó a Caleb ser la minoría. 10 contra 2 fue más o menos el reporte. 10 negativos, 2 negativos. ¿Fueron ellos la minoría? Claro que sí. ¿Les importó? No, no les importó. En ocasiones, hermanos, vamos a ser la minoría. ¿Y qué importa si somos la minoría? Si Dios está con nosotros, no vamos a ser la minoría. La mayoría no siempre tiene la razón. No porque es la mayoría o porque la mayoría piense de una forma, tienen la razón. En este caso en particular encontramos que la minoría fueron los bendecidos, porque mantuvieron la fe en el Señor, confiaron siempre en el Señor. Vivimos en un mundo donde la mayoría le da la espalda a Dios. Nosotros tenemos que confiar, mantenernos siempre obedientes, ser fieles al Señor en lo que hemos creído, en lo que Él nos ha mostrado, para poder nosotros, hermanos, recibir la bendición del Señor. ¿Qué hubiera pasado si Caleb se hubiera dejado influenciar o dominar por ese reporte negativo que estos hombres están dando? Probablemente hubiera recibido, hermanos, la misma recompensa. Dios llamó a Caleb mi siervo y lo trajo a la tierra prometida porque tenía un espíritu diferente. Y según lo que dice Josué 14:14, él fue un hombre que había seguido a Dios completamente. Somos nosotros así, hermano. Hay en nosotros un espíritu diferente. ¿Estamos siguiendo al Señor completamente? Es una buena pregunta. Al igual que Caleb, debemos ser santos y obedecer a Dios completamente. Debo apresurarme un poco, hermanos. Caleb confió,
está la siguiente característica: Caleb confió y sirvió a Dios toda su vida. Cuando usted va, hermanos, a Josué capítulo 14, en el versículo 10, si gustan acompañarme, versículo 10, Josué 14:10 dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Si usted lee el versículo 7, cuando Caleb llegó o fue enviado a Cades Barnea, tenía aproximadamente 40 años. Han pasado 45 años, hermanos, entre Números 14 y Josué 14, y Caleb aún sigue sirviendo a Dios. Incluso a sus 85 años, Caleb no ha terminado, no ha finalizado de servir a Dios. 40 años han pasado y él sigue siempre fiel al Señor. O sea, confió y le sirvió a Dios toda su vida. Ahora, a los 85 años, está ya listo para recibir la tierra de Hebrón y luchar por ella. Hermanos, esto nos lleva a concluir que en la vida cristiana no hay un plan de retiro. Usted puede tener un trabajo secular, un trabajo del mundo, y durante un tiempo, 40, no sé, 35 años, 30 años, usted termina su trabajo, se pensiona y se retira. Pero en la vida cristiana no hay plan de retiro. Nosotros no nos vamos a retirar, no podemos tener un descanso, debemos seguir sirviendo al Señor hasta la muerte. Y eso aprendemos también de Caleb. Al igual que Caleb, no podemos retirarnos de servir a Dios. Para finalizar en esta noche, hermanos, Caleb nos llama a seguir al Señor Todopoderoso por completo. Él dijo: subamos de inmediato porque estamos bien capacitados, estamos bien capacitados y listos para poseer esta tierra. Y Caleb nos invita a seguir al Señor por completo. Él animó al pueblo y le dijo: subamos a esa tierra, venga lo que venga, nosotros la vamos a poseer. Invitó a todos a ir en pos y tomar esa tierra que ya Dios les había prometido. En otras palabras, él dijo: podemos poseerla, porque Dios dijo que podemos poseerla. Y si Dios lo dijo, yo lo creo, vamos a hacerlo. Si tenemos la fe de Caleb, nada en esta vida nos va a detener. Si por el contrario, la fe que tuvo Caleb falta en nuestra vida, seremos vencidos, seremos derrotados y no recibiremos la herencia, no recibiremos la promesa que el Señor nos ha dado. Imagine, hermano, cuántas cosas podríamos hacer si tuviéramos la fe de Caleb. Gloria a Dios, hermanos, que estas historias han quedado registradas para nosotros en las páginas del Antiguo Testamento. Seamos hombres de fe. La iglesia del Señor necesita muchos Caleb hoy en día. Nuestras congregaciones necesitan Calebs dentro del liderazgo. La pregunta es: ¿puede usted ser un Caleb? ¿Puede usted ser ese hermano que va a animar, que va siempre a ser positivo, para animar a sus hermanos en Cristo, a pesar de las situaciones difíciles? Ojalá todos nos hayamos sentido animados, hermanos, en esta noche, a través de la palabra del Señor que nos instruye cada día. Yo le agradezco de todo corazón el haberme acompañado, el habernos acompañado en este episodio.
en este capítulo de personas del Antiguo Testamento, hermanos. Quisiéramos una breve oración y les invito a acompañarme la próxima semana para estudiar de un personaje más, de una persona más del Antiguo Testamento. Ore conmigo, por favor, hermano. Gracias, Padre del cielo, por su palabra. Gracias, Señor, porque su palabra nos ha animado en esta noche y porque usted nos ha dejado este libro para instruir nuestras vidas. Hoy yo ruego para que su palabra nos motive a siempre a seguir adelante, a hacer cambios en nuestra vida. Sí. Ayúdenos, Señor, por favor, a ser como este gran hombre, Caleb, que confió en usted, lo siguió completamente y tuvo un espíritu diferente. Ayúdenos a ser positivos, a confiar siempre en usted, a pesar de lo grande que sean los problemas, porque más grande, Señor, es usted quien está en nosotros. Gracias por su Hijo amado, quien nos da salvación y vida eterna. En su nombre oramos y damos gracias, Señor, pidiendo estas cosas. Amén. Mis hermanos, bendiciones. Hasta la próxima semana. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.